Dile al que está a tu lado, tú fuiste llamado. Dile, pero asegúrate de ser escogido. Todos, absolutamente todos sin excepción, incluso aquellos que no han escuchado a Jesús, que no han escuchado el nombre de Cristo, que no han recibido a Jesús en su corazón, todos hemos recibido el llamado para ser parte de este reino de los cielos. Todos hemos recibido el llamado para de alguna manera rendir nuestros talentos, rendir las cosas que tenemos, que Dios ha puesto en nosotros, rendir todo eso delante de Dios y poder ser usados por Dios para su gloria. Todos absolutamente hemos recibido ese llamado a ser discípulos, a ser usados por Dios. ¿Ok? Cuando Jesús deja la tarea a la iglesia, que es la única tarea que vas a encontrar en toda la Biblia, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús deja esa tarea, está pensando en todos, en general. Pero no todos fuimos escogidos ¿en base a qué? En base a nuestra obediencia, en base a la disposición y disponibilidad que tenemos para Dios. Es bien importante entender que aunque tengas el llamado, si no tienes la disposición, la disponibilidad, si no tienes obediencia, probablemente no seas escogido. ¿Ok? Entonces, ahí hay una historia, primer libro de Samuel, capítulo 10. Ya estamos ahí. Primera de Samuel, capítulo 10. Nos vamos a dar cuenta que Dios le da la oportunidad, y aquí te vas a dar cuenta que todos hemos sido llamados, es decir, todos tenemos la oportunidad, ¿ok? A veces pensamos, yo quisiera servir a Dios como lo hace fulano de tal, yo quisiera servir a Dios, yo quisiera predicar como predica mi pastor, yo quisiera predicar como predica tal líder, yo quisiera tener la facilidad que tiene fulano de tal cuando va y hace evangelismo, yo veo que le es muy sencillo, yo quisiera tener etcétera, 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 etcétera. El asunto es que todos hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar esas capacidades, y sí, efectivamente no todos podemos hacer las mismas tareas o las mismas funciones. Sin embargo, todos hemos recibido la oportunidad de poder realizar un servicio a Dios en el cual podemos convertirnos en excelentes. Y Dios no se equivoca. Cuando Dios te da la oportunidad de hacer algo para su obra, es porque Dios sabe que tú y yo tenemos la capacidad. ¿Me explico? Es decir, Dios no le da la oportunidad a Jireh de ser una maestra de niños si Dios no viera en ella la capacidad. Pero lejos de eso, nosotros a veces abandonamos la posición que Dios nos presta, un lugar de honor en el cual podemos rendir nuestro servicio a Dios, pero nosotros lo abandonamos. ¿Ok? No es que Dios se aleja, no es que no sirvo para las cosas, no es que las cosas no me salgan bien a mí, no es que yo no tenga la capacidad y el conocimiento para lograr hacer aquello. Yo he tenido personas que tienen menos de un año congregándose en este lugar y que en ese tiempo, en algunos meses, logran llegar a una posición de liderazgo porque han demostrado tener la obediencia, la disposición y la disponibilidad para hacer las cosas con excelencia para Dios. Es decir, no se necesita tener una serie de años y de experiencias, no se necesita pasar por tantos filtros como para poder servir a Dios. Yo veo a Jesús llamando a un Pedro que está lleno de errores, que está lleno de situaciones complicadas, que tiene un mal carácter, un mal genio, como ustedes comprenderán, que es rebravucón, que de todo se queja, que a todos quiere agarrar a espadazos y a sombrerazos para que se calmen,
Yo veo a un Pedro que, hijo del maíz, o sea, está bárbaro el Pedrito. Pero veo a un Pedro que está ocupado ahí en sus barcas de pesca, y mientras Jesús va pasando por ahí le dice: vente, te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro se queda así como que, a ver, ¿qué rollo? Sí, maestro. Y dice que dejando sus redes, lo siguió. Pero ves a un Pedro que es perfecto al caminar con Jesús. No, se sigue equivocando. Y sus errores siguen haciendo de él el bufón del equipo. ¿Ah? Así, tal cual. ¿No les ha pasado que tienen un grupito de amigos y siempre hay uno que es el bufón? Todos se ríen de él porque la vive regando así. Dices: no, ahí viene este cuate. No, hombre, está bien tostado. Es la botana del equipo. Pero date cuenta de algo. Siempre ese que fue llevado a perder la vergüenza a fuerzas, siempre va a ser el que tenga la disposición y la disponibilidad, porque la vergüenza ya no hace presa de él. ¿Me explico? Tú ves a un Pedro que es atrevido para todas las cosas, pero que él no se esconde detrás de nada. ¿Sí habías observado eso? Él no se esconde detrás de nada, él es auténtico. Él es Pedro. Todos lo llaman Simón. Jesús de hecho lo llama Simón en todo el proceso. Tú no ves que le diga Pedro hasta que ya ha terminado de tratar con él, con su corazón, le llama Pedro. Pero en todo el proceso Jesús le llama Simón. ¿Sabes por qué? Porque Simón significa el que levanta una barrera. Es decir, mientras Pedro no rebasara esa barrera que te dice: es que yo así soy, así me conociste. A ver, ¿de qué te quejas? ¿Nunca te habías quejado de mí? ¿Ah? Ese es Simón, el que levanta una barrera para no cambiar, para seguir en la misma condición. Siempre he sido así. Ahora sí ya me estás poniendo peros. Ese es Simón. No, es que pues yo así soy. Ya, no puedo controlarme. Yo exploto. No, sí te puedes controlar. Date cuenta, ahí está Simón Pedro, que mientras está en el proceso de aprendizaje, él decide romper sus límites y no esconderse detrás de nada. Él es auténtico, aunque viva regándola. Dile al que está a tu lado: necesitas ser auténtico, aunque los demás se rían de ti. Te voy a decir por qué. Porque llegaba Pedro. De hecho cuando Pedro llega, no sé si recuerdas esa porción de la escritura donde va Juan y va Pedro, y dice que iban a ver a Jesús, y dice que Juan iba a paso veloz y luego Pedro iba detrás de él también a paso veloz, y luego de repente Pedro empieza a correr y Juan se agarra a correr también, pero Juan corrió más rápido que Pedro. Cuando llega Pedro, uno tenía que llegar primero. ¿Sabes por qué? Porque había una reunión. Y de acuerdo a las costumbres judías, el que llegaba tarde a la reunión tenía que lavar los pies de los demás. Entonces, pues Pedro no quería lavarle las patas a nadie. ¿Ah? Pero pues le tocó. Cuando llega, Juan ya está en el pecho del maestro. ¿Sí? Y luego lo ve y le hace: te falta barrio, chavo. ¿Ah? Y Pedro hacía corajes, hacía rabietas delante de Jesús. Te voy a decir algo muy sencillo. No se trata de que yo te pida que no hagas corajes, que no te enojes, que no hagas rabietas. Se trata de que al paso del tiempo, en la medida que Jesús va tratando con el corazón de Pedro, todo aquello que era impulsivo para Pedro tuvo que ir disminuyendo hasta que desapareció. El problema con nosotros es que en lugar de disminuir nos empeoramos.
Comenzaste contestándole más a tu mamá y ahora ya hasta le levantas la mano. ¿Me explico? Hola. Entonces, para romper esas barreras, ustedes han de decir, no, que iba a hablar de David. Ya voy, espérenme, apenas voy a empezar a predicar. ¿Ok? Para poder romper esas barreras, para poder romper esos límites, esas cuestiones en las cuales nosotros nos escondemos y no queremos de alguna manera que nadie se dé cuenta de cómo somos en realidad. De hecho, puedo asegurarte que muchos de nosotros, cuando tenemos una situación, lo primero que decimos es, ¿para qué vamos con el pastor? ¿Por qué tendríamos que contarle nuestros asuntos con lo que estamos batallando? Es algo que podemos resolver nosotros. Eso es una barrera. ¿Sabes por qué no te quieres exponer? Porque quieres seguir abrazando tus errores. Esa es la realidad. No te expones porque no quieres que nadie se entere en lo que eres frágil, débil y en lo que constantemente estás cayendo. Entonces te cuesta trabajo exponerte. Es más sencillo esconderte detrás, pero se te olvida que el Dios que te llamó conoce lo más íntimo de tu corazón y que tarde o temprano te va a llevar a una circunstancia que te haga exponerte tal cual eres. El asunto aquí es, ¿qué prefieres? ¿Exponerte voluntariamente y cambiar? ¿O que Dios use la circunstancia para que se exponga tu realidad y quedes avergonzado? Ahora, no porque Dios te avergüence, sino porque Dios te dio la oportunidad, pero tu propia condición te hará avergonzarte de ti mismo. Ahora sí, vamos a la Biblia porque voy a empezar a predicar. Primero de Samuel capítulo 10, tenemos una historia. El rey Saúl apenas va a ser ungido como rey, tiene la oportunidad, es llamado, ¿ok? Y dice el versículo 1 del capítulo 10 de primera de Samuel: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto a sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Zelsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, a los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos, y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿A quién le está diciendo todo esto Samuel? A Saúl. Entonces tenemos a un Saúl que tiene la oportunidad de ser un gran siervo de Dios, y no solo un gran siervo de Dios, tiene la oportunidad de ser un gran rey sobre Israel. Y mira todo lo que tiene que hacer Dios y a dónde Dios lo tiene que meter para que Saúl entienda que se trata de Dios y de lo que Dios puede hacer. Es decir, le da señal tras señal de todo lo que va a ir sucediendo, y aún a pesar de que Saúl recibe señal tras señal, mira cuál es la actitud de Saúl. Versículo 8: y luego bajarás delante de mí en Gilgal, entonces ascenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseño lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver a la espalda para apartarse de Samuel, mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Quién está profetizando? Saúl. Saúl profeta. Entonces,
Tú y yo hemos recibido señales del cielo, hemos recibido llamado del cielo, hemos tenido oportunidades de hacer muchas cosas. Dios ha fluido a través de nuestro corazón, ha fluido a través de nuestra vida. Él nos ha usado para darle palabra a otras personas, hemos profetizado a otras personas. Cuando Dios ha tomado nuestro corazón, hemos sido de bendición para alguien más, pero probablemente en nuestra intimidad todavía nos seguimos escondiendo detrás de cosas que deberíamos de exponer ante la presencia de Dios para ser cambiados y transformados. Ahora, la Biblia dice que Dios ya había mudado el corazón de Saúl en otro. Tú y yo, cuando llegamos a Cristo, la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas ya quedaron atrás. Entonces tu corazón fue mudado a un corazón nuevo. Pero el hecho de que tu corazón haya sido mudado a un corazón nuevo, a nuevas cosas, no quiere decir que no hayan quedado cosas que no has podido resolver y que te sigues escondiendo detrás de ellas para justificarte a ti mismo. ¿Me explico? Eso es algo muy distinto. Bríncate hasta el versículo 17 del primer libro de Samuel, capítulo 10. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarde de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: si no, pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, ¿pero qué? Pero no fue hallado. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido. ¿En dónde? Entre el bagaje. ¿Sabes dónde estaba metido Saúl? En el lugar donde guardaban los escudos, las espadas, en el lugar donde se guardaba todo el armamento de guerra. Allí estaba escondido Saúl. ¿Por qué razón estaba escondido ahí? Si Dios ya le había dado un montón de señales, si Dios ya le había hablado, incluso había profetizado, ¿qué era lo que estaba escondiendo Saúl? Sencillo. La primera vez que Saúl es ungido, dice que fue ungido como en privado. La primera vez que Saúl es ungido como rey, y no porque haya otra segunda vez, sino más bien la segunda es la presentación delante del pueblo. Pero la primera vez que Saúl es ungido como rey está en privado. Solo está el profeta Samuel, solo está Saúl y no hay nadie más. Pero la segunda vez que va a Samuel a llamar a Saúl es para presentarlo delante de todo el pueblo. ¿Y sabes por qué Saúl se está escondiendo? Porque todos lo conocían. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Y del por qué a veces no sacamos el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Porque nos avergonzamos de nosotros mismos cuando alguien nos conoce. Y preferimos mejor callar, no dar testimonio de Jesús. Porque pensamos, ¿qué le puedo decir si él me conoce desde hace mucho? O ella me conoce desde hace mucho. ¿Qué puedo yo compartir? Va a decir que ahora sí me creo mucho. Va a decir que, ay, qué casualidad que ya cambié. Va a decir... ¿Y sabes dónde prefiere esconderse Saúl? Detrás de todas esas cosas. Saúl se mete a un escondite donde nadie, absolutamente nadie, él estaba seguro, nadie lo podía encontrar. Y efectivamente, nadie lo podía encontrar ahí. Él sabía que ese escondite era el mejor. Pero se le olvidó que el que lo llamó
sabía dónde estaba. Y Samuel le tiene que preguntar a Dios: ¿dónde está Saúl, Señor? ¿No ha regresado? Le di todas las instrucciones que tú me dijiste. Y Dios le dice a Samuel: no, sí, ya regresó, pero está metido ahí en su escondite. Está pensando que va a salir delante de todo el pueblo, y probablemente cuando él salga, salgan también sus trapitos con él. ¿Me explico? Platicaba yo el programa del viernes de los discipulocos y les decía yo a toda la audiencia que nos escuchaba, les decía: la primera vez, no se me olvida la primera vez que escuché a alguien decir en la iglesia, había una persona endemoniada, y dijo mi abuelito: bueno, todos los que se sientan preparados, quédense para la liberación. Y les contaba yo a ellos, y de repente toda la iglesia se fue. Nada más nos quedamos mi papá, mi abuelo y yo. Y toda la iglesia desapareció en un instante así. Nadie se quería enfrentar al endemoniado. ¿Y sabes por qué nadie se quería enfrentar? Porque todos habían escuchado alguna vez que si tú enfrentas a un endemoniado, te va a sacar tus trapitos al sol. Entonces nadie quería que le sacaran sus trapitos al sol. Todo el mundo se fue, dijeron: no, ahí nos vemos, mejor aquí corrió que mejor aquí corrió que aquí lo expusieron, ¿verdad? Ya nos exhibiste, ¿eh? Se fueron todos. Yo recuerdo que fue una noche intensa, porque ya era noche. Fue una noche intensa porque liberamos a esa persona de ese espíritu. Y recuerdo que al salir, la persona se regresó rápidamente a la iglesia y dijo: es que no me puedo ir a mi casa. Y luego le decíamos: ¿por qué? Pues es que ahí me están esperando. Él podía ver a los espíritus. Y él decía, y le decía a mi abuelo: pero pues ten la seguridad, Dios te ha hecho su hijo. No, es que yo sé que regresando a mi casa voy a volver a caer. En otras palabras, en realidad él no quería ser libre. Quería seguir abrazando su condición. ¿Qué sucedió? Los mismos demonios expusieron la vida de ese hombre más adelante. Nadie sabía que ese hombre, estando casado y todo, practicaba el homosexualismo, estando casado. Se vestía de mujer por las noches y se iba. Hasta que un día los mismos demonios, estando en la calle, lo expusieron, le hicieron quitarse la ropa, y él tenía ropa interior de mujer. Y ahí fue donde su esposa se enteró de todo. Impresionante. ¿Sabes por qué? Porque te escondes detrás de condiciones que aparentemente tú dices: yo las puedo resolver, pero en realidad no estás resolviendo nada. Y como no estás resolviendo nada, esa condición te hace mantenerte totalmente metido en lo que tú mismo defiendes como que tú eres. Mira lo que sigue diciendo la Escritura. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. ¿Sabes qué pasa cuando voluntariamente después decides exponerte? Es cuando Dios empieza a tocar los corazones a tu alrededor. Mientras, no se puede. Porque ¿cómo quieres llegar a otros corazones si tú mismo no dejas que Dios toque el tuyo? Estás escondido. Etaeconio.
Así. ¿Cómo le dicen a los niños? ¿Dónde está? Está conmigo. Así. ¿Estás escondido detrás de qué? Detrás, y fíjate, no mucho peor. Saúl estaba escondido detrás de las armas, y tú y yo a veces nos escondemos detrás de las herramientas que Dios nos dio para servirle. El músico se esconde detrás de su instrumento. ¿Me explico? El evangelista se esconde detrás de qué? De los pretextos. No, es que nadie me apoya, no, es que, pero el llamado lo tienes tú. Y es real. El profeta, no, es que no sentí la presencia del Señor. Pues es que el problema no es la presencia de Dios que no esté. El problema es tu condición de vida y tu relación con Dios. Hola. 1 Samuel capítulo 17, vamos a ver la contraparte de esto. Primer libro de Samuel capítulo 17. Versículo 17, 1 Samuel capítulo 17, versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma las prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga cuando Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente a ejército. Y entonces David dejó su carga en mano del que guardaba ¿qué? ¿Dónde estaba David? Igual que Saúl. ¿Dónde? Donde estaba guardado el bagaje. ¿Dónde estaban las herramientas? ¿Dónde estaban las armas? Estaba David exactamente en el mismo lugar en el que estuvo Saúl. La diferencia con David es que David no tenía miedo a exponerse delante de todo el pueblo y el ejército de Israel. David entendía y reconocía su condición, pero no abrazaba nada como suyo propio sin haberlo puesto delante de la presencia de Dios. Nada tomaba como él. David sale al frente de batalla, y aunque David es menospreciado, lo vimos la semana pasada, David es menospreciado desde su papá, es menospreciado y prejuzgado por sus hermanos, es burlado por el propio rey Saúl. Y aunque David recibe todo ese trato, ¿qué hace David? No se esconde en ningún lugar. David decide exponerse tal cual es y enfrentar la situación directamente con el gigante que en ese momento estaba amenazando a los escuadrones de Israel. Dios te dio un llamado, pero tú te tienes que asegurar de ser escogido. Y la única forma de asegurarte de ser un escogido es que dejes de esconderte detrás de tus circunstancias y condiciones. ¿Quieres cambiar? Pedro cambió cuando se expuso. ¿A poco crees que no se reían de Pedro? Imagínate a Pedro estando en la barca, 12 discípulos, Jesús caminando sobre el agua. Todos se asustaron, hasta Pedro, todos, absolutamente todos, se asustan. ¡Ay, un fantasma! Viene caminando en medio de la oscuridad
Y de todos los que están dentro de la barca, solo uno se atreve a decir: si eres tú, di que yo vaya hacia ti. ¿Y sabes quién fue? Pedro. Y todos los demás: Pedro, te vas a morir, espérate, calmado, no, hombre, estás acá, te estás mal viajando, Pedro. Déjate cosas, ¿a dónde vas? ¿No estás viendo cómo está el agua? Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Dice la Biblia, específicamente dice la Biblia, que cuando Pedro volteó a ver lo que estaba sucediendo, es decir, vio la tormenta a su alrededor, comenzó a hundirse. Eso es lo que nos hunde: ver nuestra condición y dejar de ver en dirección correcta hacia donde Jesús siempre ha querido llevarnos. Eso es lo que te hunde. No te hunde el pretexto de: pues estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿qué más quiere? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Ustedes me exigen demasiado. Solo son excusas, te estás escondiendo para no cambiar. Deja de esconderte. Dios está queriendo cambiar tu corazón, tu condición. Está queriendo mudar tu vida, tu corazón en otro corazón, para que logres obtener aquello para lo cual Dios te llamó. Cuando Saúl, y con esto termino, cuando Saúl recibe la noticia del profeta Samuel, después de haber desobedecido, Samuel está llorando por Saúl, porque Dios le ha dicho a Samuel: ve y dile a Saúl que yo ya encontré uno mejor que él, que va a hacer todo lo que yo le pida. ¿Sabes cuál es el peligro más grande de nosotros como hijos de Dios? Voltea a ver al que tienes a tu lado, así, míralo bien. Vivoréalo tantito. Solo tantito, tampoco te la bañes. Ahora dile: tú y yo tenemos la oportunidad de edificar esta iglesia. Pero si tú y yo no lo hacemos, Dios va a encontrar a alguien mejor que tú y yo. Y esa es la realidad. Deja de esconderte detrás de tus excusas, pretextos, necedades, necesidades. Tú fuiste la persona que Dios escogió. Pastor, tengo la necesidad de reunir a los varones. ¿Y luego qué esperas? ¿Que los reúna yo por ti? ¿Sí me explico? Pastor, tengo la necesidad de reunir a las mujeres de la iglesia. ¿Y luego qué esperas? ¿Que alguien más lo haga por ti? Tengo la necesidad, pastor, de ir a predicar al hospital. ¿Y qué esperas? ¿Que yo te lleve? ¿Me explico? Tú y yo tenemos la oportunidad de edificar esta iglesia. Fuimos llamados. Asegurémonos de ser escogidos, para que cuando Cristo vuelva y nos pida cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos dio, podamos entregar buenas cuentas. ¿De acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque de lo que tú decidas hacer hoy será lo que tus hijos cosechen mañana. Si tú no eres capaz de forjar a través de tu vida un buen siervo de Dios, una mujer de Dios, si tú no eres capaz de caminar en obediencia en la voluntad de Dios, no esperes que tus hijos logren algo mañana. Porque lo que el hombre siembra, eso tiene que
cosechar. Ponte de pie, por favor.